Son las 8:05. El día de mañana, la Universidad de Cuenca realizará un importante foro relacionado con referéndum y consulta popular 2024. Estará con distinguidos invitados, Luis Córdoba, PhD, Silvia Bonilla, abogada, el abogado Sebastián López, constitucionalista, el abogado Pablo Fajardo, muy conocido por la opinión pública ecuatoriana en su calidad de defensor de los intereses de Ecuador ante Chevron Texaco. Le damos la bienvenida a Pablo. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta consulta popular que se avecina ya el próximo domingo. La polémica que han generado algunas preguntas, una de ellas que fue pregunta 3, hoy es la pregunta D. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Hago alusión a esta pregunta porque está conjuntamente con otras dos, la una relacionada también con el trabajo por horas, son las que menores porcentajes han recibido de las encuestadoras mencionadas. Se encuentra en el orden de el 52% en todas ellas, y entiendo que esto será materia de tratamiento en lo que a usted respecta por su vasta experiencia justamente en cuestiones de arbitraje internacional. Buenos días, Gustavo, buenos días, amigos y amigas que nos escuchan. Efectivamente, y yo creo que en el contexto de las 11 preguntas que están planteadas para la consulta y el referéndum, hay 2 preguntas que no tienen nada que ver con seguridad. O sea, 9 tienen con seguridad y 2 nada que ver con seguridad, que es una pregunta D y la pregunta E. La pregunta D tiene que ver con el arbitraje internacional y la pregunta E tiene que ver exclusivamente con el trabajo por horas, ¿sí? En el caso nuestro, Gustavo, amigos y amigas, mire, yo tengo 30 años en el litigio en contra de la empresa Chevron Corporation ante Texaco. 30 años y hemos ganado en Ecuador 4 sentencias en la Corte de Sucumbíos, en la Corte Nacional de Justicia, en la Corte Constitucional. 16 jueces encuentran a Chevron culpable del daño causado por la empresa petrolera. Pero ¿qué ocurre aquí? Chevron hasta ahora se niega a pagar. Luego Chevron planteó un arbitraje internacional en contra del Estado ecuatoriano y en ese arbitraje Chevron le ganó al Estado ecuatoriano, ¿sí? Y al ganarle el arbitraje a Chevron, al Estado directamente ahí, generó o provocó que los árbitros dispongan al Estado ecuatoriano, entre otras cosas, una, que evite que se ejecute la sentencia nuestra, lo cual es imposible jurídicamente hablando. Pero lo que más nos preocupa ahora, Gustavo, amigos y amigas, es que también los árbitros disponen al Estado ecuatoriano que tiene que pagarle a Chevron, escúchese bien, pagarle a Chevron las costas judiciales y pagarle también el daño a la imagen que le hemos causado a los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana en los 30 años de litigio que tenemos hasta el día de hoy. Entonces aquí hay una cuestión gravísima. O sea, nuestros jueces ecuatorianos, en base a la Constitución, en base a las leyes, de forma soberana e independiente, administran justicia en este caso y condenan a Chevron porque la prueba es fuerte y contundente, pero un arbitraje pretende dejar en indefensión y sin reparación a los pueblos. Y lo que es más grave es que ahora el Estado tendría que pagarle a Chevron por el daño causado acá. O sea, eso es imposible. Entonces, ¿el arbitraje qué es? Es una forma de saquear nuestra propia economía, una forma de socavar nuestra propia soberanía como Estado ecuatoriano y de ceder esa soberanía a, en este caso, empresas transnacionales. Lo que hace la pregunta D, concretamente, es modificar el artículo 422 de nuestra Constitución. Ese artículo 422 prohíbe al Estado ecuatoriano que se someta a arbitrajes internacionales y prohíbe que se ceda soberanía. Y la propuesta que hace el gobierno actual en el anexo respectivo a la pregunta D es que se cede total soberanía a empresas extranjeras para que demanden arbitraje al Estado ecuatoriano. Con estas experiencias esto es grave. Y no es el único caso, Gustavo. Mira, aquí tenemos el caso Río Blanco, por ejemplo. ¿Sí? La gente protestó por el agua, en este caso de Cuenca, directamente así, por su naturaleza, por su vida. Esta empresa china plantea un arbitraje contra el Estado ecuatoriano porque la gente protestó. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que al aprobarse o al ganar el sí en esa pregunta, queda la población en completa indefensión.
queda el país en completa indefensión y las comunidades quedan sin acceso a la justicia, sin reparación. Se impone el derecho corporativo antes que los derechos humanos, naturaleza, pueblos o la vida de la población como tal. Abogado Fajardo, muy buenos días, y quizás hacia allá mismo iba mi inquietud. Cuando hablamos de un arbitraje internacional, se está vulnerando la soberanía de nuestro país en este caso, pero además deberíamos suponer, de acuerdo a lo que usted nos manifiesta, que los arbitrajes internacionales o los árbitros internacionales se colocarían a menudo a favor de las transnacionales. Es efectivamente así es. Fíjese usted, el Ecuador hasta ahora en su historia ha recibido 29 demandas de arbitraje internacional. De las 29 demandas, 21 demandas ya concluyeron, ya terminaron este caso. 14 perdió el Estado ecuatoriano. Las 7 más no ganó el Estado. Llegó a un acuerdo, digamos, extrajudicial, y en todos los 21 tuvo que pagar el Estado ecuatoriano. Y en todas las 21 demandas hasta ahora ha pagado más de 2.900 millones de dólares. Hay 8 demandas pendientes, porque eran 29. ¿Sí? En las 8 demandas, las empresas extranjeras están pidiendo al Estado 9.500 millones de dólares por conceptos de arbitrajes nacionales. Entonces, si uno revisa la inversión de esas empresas en el país con lo que ganan de arbitrajes, eso no tiene ninguna comparación. O sea, el país pierde por todas partes. Y los arbitrajes los pierdes, sí, porque hay una deficiencia, digamos, en la defensa, que la Procuraduría nuestra, la Procuraduría es un desastre en esas defensas extranjeras, pero también por el propio sistema de arbitraje. Recuerden ustedes, en arbitrajes, el Estado jamás puede demandar a la empresa. Solo las empresas pueden demandar al Estado. O sea, uno ve que ya es injusto el proceso como tal, ¿sí? Porque el Estado nunca puede demandar a ninguna empresa. Y la gente afectada mucho menos todavía. Entonces le quedamos en indefensión absoluta. O sea, no tiene sentido que votemos un sí a esa pregunta sabiendo que se cede soberanía, que los jueces, si llegase a ganar el sí, fíjense ustedes y acordaránse, si llegase a ganar el sí en esa pregunta, de aquí en adelante ningún juez va a atreverse a condenar a una empresa transnacional, porque esa empresa luego planteará un arbitraje contra el Ecuador, le va a ganar con seguridad, y el Estado ¿qué va a hacer? Va a repetir contra ese juez, pues. Y evidentemente el juez tendrá que pagar por haberle causado un daño económico a todo el país. Entonces el Estado pierde soberanía, pierde espacio, pierde forma de hacer justicia. De lo que le escuchamos, usted no tiene fe en el sistema de justicia en general. ¿Qué le ha llevado a estas conclusiones? Porque hablar de que el arbitraje internacional es un sinónimo de decisiones interesadas, con el peso puesto en el sector empresarial, en la contraparte empresarial en contra del Estado, que sería el pueblo de Ecuador, es desconocer el papel de la justicia. Ahora, un juicio se puede perder por muchísimas razones, entre ellas podría ser la propia razón jurídica, que finalmente un jurado o un juez pueda definirlo de acuerdo a lo que se expone en el juicio, que sabemos, y usted lo conoce mejor que nadie, es lo que se presenta en el marco de ese juicio, más allá de razones de otro tipo que puedan surgir o de apetencias, por inefectividad de la defensa en el caso del Estado ecuatoriano, que en esto sí tiene un récord bastante negro, como usted lo ha señalado, por errores de carácter jurídico que a veces dejan sin piso importantes pruebas en el marco jurídico, en el marco de un juicio, que luego son ya no consideradas por los jurados. Pueden haber temas de corrupción también, que esto ha sido parte de las acusaciones mutuas en este larguísimo e importante caso de Chevron Texaco, y posiblemente hay otras importantes razones que usted la conoce mucho mejor que nosotros. Pero poner en duda y pensar de que pueda ser una norma, de que un arbitraje o una mediación pueda tener siempre una carga, es muy peligroso, es no creer en el sistema de justicia. A ver, mire, yo tengo que le digo con datos y con experiencia propia en ese caso. Los datos reflejan que los estados quedan en indefensión frente a las empresas, no únicamente Ecuador. Ecuador es el 5º país más demandado de América Latina en el arbitraje internacional. Y todos los estados pierden con las empresas. Tanto así, Gustavo, que hoy en el mundo actual, las grandes potencias económicas del planeta están saliendo de los arbitrajes internacionales. Háblese de todos los países europeos, de Alemania, Francia, Italia, entre otros, están saliendo de arbitraje porque los arbitrajes favorecen a las dejando. Están huyendo, o sea, dicen, dejando como figura. Y quitando, o sea, apartándose. No se someten al arbitraje, y los que lo tenían están renunciando a aquello. Porque el arbitraje no beneficia a los estados y les roba soberanía a cada estado.
Y eso puede ser usted, digo, todas las grandes potencias económicas del mundo dicen, no más arbitraje ya en esos países en ese caso. Y en los nuevos tratados que están firmando, ninguno suscribe el arbitraje como un mecanismo. ¿Tiene alguna estadística usted para sustentar esto? Por supuesto que sí, tenemos toda la información. ¿Qué países Mire, son los que están en esta línea? ¿Es una tendencia que tiene que ver quizá con posiciones políticas? No, perdóneme, Gustavo. Nada que ver. Yo no soy político. Yo soy un abogado que defiendo derecho en ese caso por ahí. Nunca he sido parte de ningún partido político como tal. Sí, aquí defendemos no me derecho. refería Sí, a una posición política suya, sino de los países que estarían tomando decisiones en este sentido. No, la cuestión es económica y de soberanía de los estados. ¿Sí? Es económica. Digo, las empresas como tal socavan la soberanía con los arbitrajes, en este caso internacionales, y dejan a los países en total indefensión. ¿Sí? En el caso de Ecuador, por ejemplo, un caso al margen del tamaño del país. Sea un país pequeño, sea un país grande. Usted ha mencionado Alemania y países en los tratados que hace europeos. Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos no acepta con ningún estado arbitraje internacional. O sea, no lo aceptan ellos directamente allí. ¿Sí? La misma China, por ejemplo. Pero lo predican como dogma, ¿o me equivoco yo? Ese es el asunto. O sea, quieren que otros lo hagan, pero ellos no lo hacen. Y entre grandes potencias económicas, ninguno se somete al arbitraje internacional. Entonces, si el mundo va en una corriente de salirse, de no aceptar más el arbitraje como un mecanismo de solución de conflictos, ¿por qué Ecuador va a decir sí a eso? O sea, aquí está la cuestión. Digo, y son datos económicos bastante graves y fuertes en ese caso, ¿no? Ahora, uno se pregunta aquí si se conoce que económicamente esto no conviene al país, porque el discurso, Gustavo, el discurso es, si no hay arbitraje, no hay inversión extranjera. Eso es falso. Usted puede revisar el informe Caitiza, que es una auditoría que hizo en el año 2017 a los tratados de inversiones con todos los países que tenían en ese caso suscritos, y en que se demuestra en esa auditoría claramente, se demuestra que ningún país con el que suscribió tratado el Ecuador se incrementó la inversión económica, en este caso en Ecuador, con ningún país. O sea, el arbitraje no es sinónimo de inversión, es sinónimo de saqueo de nuestra riqueza económica en este caso. Y uno se pregunta si hay el dato económico que no hay inversión, y eso se lo demuestro con datos directamente ahí, que vale más, el Estado pierde. ¿Por qué el gobierno Noboa plantea esta pregunta para modificar el artículo 422? Y aquí hay dos razones, Gustavo. La una razón es por su cercanía con Estados Unidos. Recuerden, de las 29 demandas que tiene el país, 60% son de empresas norteamericanas. Y lo segundo es porque creemos nosotros que está pensando en cómo evitar pagar los 90 millones que le debe el Estado ecuatoriano del SRI básicamente. Recuerde usted, Gustavo, si uno mira en las supercompañías, las empresas que invierten en Comercio Noboa son empresas que tienen sede en Panamá, en las Bahamas y en otros países fuera de Ecuador. ¿Sí? Es decir, son empresas que invierten en el Ecuador. El rato que se apruebe es la consulta sin esa pregunta, todas esas empresas podrían demandar al Estado ecuatoriano por ese pago de impuestos y evitar pagar los 90 millones que debe al Estado ecuatoriano. Entonces son las dos razones: cercanía con Estados Unidos y para tratar de no pagar lo que le debe al país, básicamente el SRI. Ahora, abogado Fajardo, precisamente el gobierno nacional justifica el sí en esta pregunta en relación a lo que usted acaba de manifestar, que esto favorecería a la inversión extranjera, que el decirle sí a esta pregunta es favorecer la inversión extranjera porque hay que darle a las empresas internacionales seguridad jurídica. Nos preguntamos a qué seguridad jurídica puede estarse refiriendo el presidente de la República cuando hechos como la invasión a la embajada mexicana de por sí ya cambian totalmente la imagen del país hacia el exterior. Efectivamente, y eso es una cuestión también gravísima, porque seguridad jurídica es en todo contexto. La seguridad jurídica y también las empresas, también queremos los pueblos también. O sea, imagínense que en Azuay, por ejemplo, ¿no? Toda la parte de Río Blanco, la gente también quiere seguridad jurídica en ese caso. Aquí en Cuenca hubo una consulta que le dijo no a la actividad minera directamente allí. Esa gente quiere respeto también a esa consulta, a lo que la gente votó como tal. Decir no a eso o decir no respeto eso es inseguridad jurídica. Hay una esencia en estos mecanismos de democracia directa. Exactamente. Que tienen incluso más fuerza que decisiones en ocasiones de jueces. Correcto. Estoy pensando en el caso de Suiza, en donde prácticamente allí el 80% de las cosas públicas se deciden en elecciones críticas, se deciden a través de referéndums o consultas populares. Plenamente de acuerdo. Pero mira, aquí hay una cosa más importante frente a las inversiones. De América Latina, el país que más inversiones tiene es Brasil. Brasil tiene 0 arbitraje internacional. Brasil jamás acepta un arbitraje internacional. Sí, jamás lo acepta. O
¿sí? Y tiene inversiones. Entonces no es verdad que el arbitraje atrae inversiones como tal. Eso es falso, ¿sí? Digo, le muestro con datos. No hay ningún estudio que me diga lo contrario. Sí tenemos estudios que demuestran que el arbitraje no genera ninguna inversión en ningún país, en este caso latinoamericanos, por lo menos, no digo el resto del mundo porque no he estudiado todo el planeta como tal, ¿sí? Pero eso no es verdad. Entonces aquí hay una cuestión de fondo que la seguridad jurídica que reclaman las empresas, también queremos las poblaciones, el país y el pueblo. El Estado no puede estar sometido al arbitraje internacional y dejar a su población en completa indefensión. Ahora, quisiera preguntarle, poniéndonos más en el escenario ecuatoriano, ¿qué riesgos puede significar la aprobación de esta pregunta D? Cuando estamos viendo, y aquí vamos a poner como un caso de estudio, Quimsacoche, que usted lo ha mencionado, o Loma Larga, como lo denominan los diferentes gobiernos de turno en los últimos años. Cuando está de por medio el tema de la consulta ambiental, cuando el Ministerio del Ambiente, que se supone es el llamado a proteger al ambiente, emite un documento a través de una disposición ministerial para la consulta ambiental, pero en la cual deja esa frasecita allí en el texto de que no es vinculante. Además que se la organiza, y hemos visto ya con una serie de vicios en el caso de Palo Quemado. Efectivamente, aquí hay una cuestión, y otra vez caemos en el tema de seguridad jurídica. Es democracia directa en ese caso. La población decide no a tal cosa o sí a tal cosa, ¿sí? El país decidió, por ejemplo, no al Yasuní. O sea, para más sí al Yasuní en ese caso, no a que se extraiga el crudo en el Moitaí. Ese tipo de respuesta de la población requieren respeto. Y esa es la seguridad jurídica que reclama todo el país. No solo las empresas, en este caso transnacionales. Queremos seguridad jurídica para todos y para todas. Pero aquí la cuestión de fondo es, lo que plantea esa pregunta en el fondo es, cómo se da garantías a las empresas para que supuestamente inviertan en el país, socavando los derechos de la población. Digo, eso no puede ser posible. O sea, el derecho humano al agua, a la tierra, al aire limpio, prevalecen sobre cualquier otro tipo de derecho en ese caso. Y acá esa pregunta socava ese tipo de derechos de la población. Nos dejaría en completa indefensión, Gustavo. ¿Cómo podría influir dentro de un caso que se presente en alguna corte internacional, un arbitraje sobre Quimsacocha? Si es que llega a darse esta consulta ambiental, si es que sale, a pesar de los vicios, con una decisión mayoritaria de quienes hayan votado. O sea, recuerde usted, pero aquí aclaro una cosa importante. Los árbitros no son jueces, Gustavo. No son jueces. Ellos están preparados y se prepara únicamente para revisar que se garantice que la inversión de la empresa esté asegurada y su ganancia neta esté asegurada. No miran si vulneran derechos, la que la gente piense, eso no le importa para ellos, y jamás lo miran directamente. Solo miran que la inversión de la empresa esté en ese caso asegurada como tal, ¿no? Bajo esa lógica, ellos emiten sus laudos arbitrales. Solo miran contratos y normas que protegen la inversión, nada más. Dicen ellos, el resto le toca al Estado. Pero si el Estado como tal no garantiza que esa empresa gane eso, viene el arbitraje contra el Estado. En el caso de Quimsacocha, por ejemplo, o Río Blanco, ¿por qué se plantea el arbitraje? Se plantea porque la gente protestó, porque la gente va a consultar directamente ahí, y dice, no, es que esa acción de la gente de allí afecta la ganancia de la empresa minera. Digo, ¿y aquí qué prevalece en ese caso? Hay un caso emblemático, Gustavo, que es en Uruguay. Fíjese, en Uruguay, el expresidente, creo que era Tabaré Vázquez, emitió un decreto hace unos años atrás para proteger la salud de la población. Dispuso que no se fume tabaco, cigarrillo en espacios públicos para que no afecte la salud de la población. La empresa norteamericana Phillips Borri dijo, esa decisión del gobierno afecta mi ganancia económica. Y yo no voy a ganar lo que yo pensaba ganar en Uruguay. Y con ese argumento planteó un arbitraje contra el Estado uruguayo. O sea, ¿qué significa eso? Que el gobierno pierde soberanía y no puede aplicar políticas públicas que protejan a su población, porque esa política pública puede afectar la ganancia de la empresa, en ese caso petrolera, minera, y en este caso la tabacalera, ¿sí? O sea, ese es el tema de fondo. Aquí se pierde soberanía y el país queda en indefensión frente a empresas transnacionales. Bien, vamos a retornar por supuesto a la pregunta D, pero quedémonos por el momento en el caso Chevron Texaco. Usted dio ya una reseña de cómo se encuentra la situación, pero quisiera preguntarle yo, ¿qué pasó con Steven Dossinger, el abogado que trabajó hombro a hombro con usted, que luego una jueza federal en los Estados Unidos le declaró culpable de cargos, 6 cargos de desacato penal al tribunal
por retenerse, dijo, evidencia en esta larga y compleja batalla legal. Entendemos que él no está permitido de ejercer actualmente en los Estados Unidos. Mire, Donziger es una víctima de crimen corporativo. Directamente de Donziger. Obviamente Donziger actualmente no es abogado del equipo jurídico de la UDAP en este caso, que es quien llama el caso adelante, ¿no? Pero es víctima del crimen corporativo de Chevron Corporation antes Texaco, ¿sí? ¿Por qué lo condenan a Donziger? Porque el juez, o esta jueza en este caso, disponía que Donziger entregue sus equipos, su laptop, su teléfono a Chevron. O sea, como que le diga a usted, le pongo que su máquina vaya, en ese caso, a su oponente, ¿sí? Entonces dijo, pero son mis equipos personales. No quiso entregarlo y por eso lo condenan a cárcel en ese caso a él, ¿sí? Porque están desacatando una orden judicial, ¿sí? Pero en el fondo Donziger es víctima de ese crimen y lo que ha hecho es luchar y defender también por su derecho también, porque obviamente tiene derecho a la libertad, a decir lo que él piensa y a trabajar por las cosas que también cree conveniente en este caso. En el caso suyo, ¿qué grado de presiones ha recibido? Muchísimas, muchísimas. Actualmente hay una campaña mediática brutal de Chevron. Chevron tiene muchísimo interés en el referéndum. Esta pregunta de básicamente lo que ha hecho es atacarnos, difamarnos en redes sociales de una forma brutal. Contrata pautas en un montón de redes para difamarnos a nosotros. Pero aquí estamos, ¿no? Yo digo siempre, mire, Chevron dice, no, el doctor Fajardo, corrupción, ha hecho esto. Miren, tienen todo, fiscalía, policía, jueces, judicatura, todo tiene a su servicio, todo. Aquí estoy. O sea, si hay un delito, pruébenmelo, por favor, pruébenmelo y aquí estoy en ese caso, ¿sí? No hay delito, hay calumnia para difamar a las personas y lograr que el país, en este caso, defienda a Chevron y no a las víctimas reales. ¿Cómo funciona en la situación actual de Ecuador, esta situación contemporánea, una campaña electoral con respecto a la consulta popular? Hay diversos actores, hay actores que están también promoviendo el voto por el no en determinadas preguntas. El gobierno hace su parte y hay las preferencias simplemente de público, de instituciones sobre un tema. Pero está allí este escenario, uno controlado por el Consejo Nacional Electoral, otro libre, absolutamente libre como las redes sociales, y el otro, el lobbying tan importante y que depende mucho de los capitales con los que se cuenten. Mire, que una cuestión bien compleja también. O sea, el gobierno actual, yo digo, y esto lo digo de mi propia realidad, esta consulta no era necesaria. Todas las 9 preguntas de seguridad eran reformas básicamente al Código Orgánico Penal del COIP directamente que pasaban por la Asamblea y no era necesaria. Las preguntas de fondo, que digo son la D y la E, no tienen nada que ver con seguridad, están hechas para beneficiar en este caso a sectores corporativos y también empleadores en este caso, que a veces en ciertos casos abusan del trabajador y esa pregunta, la E, lo que hace es precarizar el trabajo en este caso directamente allí. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno actual? Plantea esta consulta como una especie de un plebiscito para un poco mirar también un poco su popularidad y asegurarse una posible reelección en 2025. O sea, por un ego en este caso particular, se sacrifican por lo menos 60 millones del país, del Estado ecuatoriano, en la crisis que tenemos. Eso no está bien directamente, ¿no? Entonces, sí nos parece una pregunta, una consulta innecesaria, tramposa, y hay sectores que dicen, no, totalmente, yo lo respeto directamente ahí, pero que sí es grave, Gustavo, acá, es que muchísima gente va a votar sí o no sin conocer, con unas preguntas, sin conocer lo que hay detrás de cada pregunta. Eso es grave, ¿sí? Esta pregunta arbitral es una pregunta un poco técnica. Estoy seguro que más del 90% del país no sabe qué es un arbitraje internacional, ¿sí? Y eso es grave, que la gente va a votar un sí o un no sin saber lo que está haciendo. Los anexos en esta pregunta aportan de alguna manera para claridad para quien quiera estudiarlos, entenderlos. Exacto, pero ese público es limitadísimo. Si la pregunta no se entiende, el anexo mucho menos todavía, ¿sí? Entonces el anexo en la pregunta D, es corto, creo que más corto de todos, pero es una reforma total, artículo 422, que lo que hace es someter al país al arbitraje internacional, nada más, ¿sí? Que el país quede expuesto y que no pueda defenderse, que los jueces pierden soberanía, que no hay forma de que los pueblos luchen por su derecho de aquí en adelante. Es por eso que invitamos, yo de mi trayectoria de 30 años luchando contra Chevron, una empresa transnacional que hoy le quiere cobrar al país entero más de $2.000 millones, invito al país a votar no en la pregunta D, porque atenta contra el Estado ecuatoriano. Bien. En todo caso, para quienes quieran conocer más sobre este tema, estarán mañana en el Auditorio Claudio Cordero, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, en esto que no sé cuál es la configuración de este coloquio. Va a ser un debate
Los invitados son Luis Córdoba, Silvia Bonilla, Sebastián López, además de usted. Cuéntenos un poco sobre este evento. Bueno, es un evento, yo diría, académico directamente, y la cuestión justamente es esta, ¿no? Es que la gente tenga conocimiento de las causas y que escuche todas las versiones. Y ahí sí saquemos su propia conclusión como tal, ¿no? Yo en mi caso explicaré las razones por qué hay que votar no, habrán otros que voten, digan sí, porque hay que votar sí, pero discutámoslos con contenido, no con pasiones ni con cuestiones de intereses particulares, con contenido, que la población se entere, la población estudiantil se entere por qué votar sí o por qué votar no. Quisiera preguntarle a usted, más allá de esta pregunta no tiene que decirnos de forma exacta, pero ¿cuál es su criterio, su proceso de selección sobre cómo votar en las preguntas? Mire, yo sí quiero un poco limitarme, directamente, yo personalmente en la pregunta D y la pregunta E y la pregunta A votaría un no rotundo. Sí, porque todo está vinculado directamente ahí, ¿no? Las dos preguntas para mí son innecesarias. Si la gente vota no o vota sí, esas otras preguntas no van a cambiar en nada la realidad nuestra. No es que ya voto sí, habrá más seguridad. Eso es falso. Sí. Recordemos, desde el 8 de enero pasado se decretó el estado de excepción en el país. Se han incrementado los de extorsión directamente en el Ecuador, básicamente en la costa ecuatoriana. La pregunta tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Sancionar contra el narcotráfico. Exactamente, o sea, básicamente Fuerzas Armadas. Pide que era tan innecesaria que sin consulta ya las Fuerzas Armadas están actuando directamente en el país, pues. O sea, ¿para qué era necesaria la consulta? Si ya están actuando con decreto, lo hacen tranquilamente. La consulta lo que haría en ese caso reforzar ese hecho, ¿sí? Y que las Fuerzas Armadas puedan, digamos, ir un poco más allá y calificar de terroristas a quienes luchan por sus derechos. Pasó en Palo Quemado directamente ya. O sea, la gente lucha por su agua, por su ambiente, por su agricultura, por su economía particular y local, y la califican de terroristas. O sea, a eso nos apuntamos directamente allá. Entonces yo para mí la pregunta D y la pregunta E es un no rotundo. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia y seguramente el día de mañana tendrán casa llena. Muy importante encuentro para conocer, discutir, debatir sobre referéndum y consulta popular, las preguntas más polémicas de esta consulta que se realizará el próximo domingo. Le agradecemos mucho por su presencia. A ti, Gustavo, muchas gracias también. Declaraciones del abogado Pablo Fajardo, catedrático universitario, y es un abogado, un hombre de derecho que jugó y sigue jugando un papel trascendental en un reclamo de Ecuador sobre contaminación del oriente ecuatoriano por la petrolera Chevron Texaco.